¿Cómo podemos saber que alguien realmente delira? A ver, la clave no está tanto en qué es lo que dice, sino en cómo lo dice. Hoy vamos a explorar el mundo de la psicosis desde la perspectiva del psicoanálisis y vamos a ver cómo una sola palabra puede llegar a revelar toda una estructura mental. Uno pensaría que la prueba del delirio es, encontrar una idea que es obviamente falsa, ¿no? Pero la clínica nos enseña algo distinto. La clave no está en el contenido, sino en la estructura misma del lenguaje. La respuesta, como veremos, nos va a llevar directo al corazón de la psicosis, y es mucho más sutil de lo que parece a simple vista. Lacan, para ilustrar este punto, nos presenta un caso clínico. Imaginen la escena. Una paciente que, a primera vista, podría describirse simplemente como alguien con un carácter difícil, que siempre está en conflicto con su entorno. Pero durante el interrogatorio, el analista no está buscando la razón de sus quejas, sino algo más, una fisura en su discurso, la prueba de que su realidad está organizada de una manera totalmente diferente. Bueno, este va a ser nuestro mapa de ruta. Vamos a seguir estos pasos para ir construyendo una comprensión bien clara, bien estructurada, de cómo el psicoanálisis aborda el delirio. Vamos a actuar como si fuéramos unos verdaderos detectives clínicos. Ok, empecemos con el caso. ¿Qué es exactamente lo que distingue el discurso de esta paciente del de cualquier otra persona que simplemente está frustrada o, enojada con el mundo? Y aquí está. Después de 90 minutos de conversación, de repente aparece esta palabra, un término que lo cambia absolutamente todo y que, digamos, sella el diagnóstico. Este es el momento clave de todo el encuentro. Esta palabra, galopinar, es lo que en la clínica llamamos un neologismo. Y es justamente la primera pista crucial que nos dice que la paciente no está en el mundo de la frustración de todos los días, sino en un universo de sentido completamente distinto, con sus propias coordenadas. Ahora, para poder entender de verdad por qué una simple palabra nueva es tan, pero tan importante, necesitamos una herramienta clave que Lacan toma de la lingüística y la convierte en un instrumento de análisis clínico casi forense. Primero tenemos el significante. Pensemos en él como la cáscara de la palabra, su parte material, ¿sí? Lo que oímos o lo que leemos. Es la palabra mesa en su sonido o en su forma escrita. Y luego está el significado. Y aquí, ojo, viene el punto crucial. El significado no es el objeto real, la mesa de madera, sino el concepto. Y para el psicoanálisis, un significado nunca está solo. Siempre nos lleva a otro significado, en una cadena que no tiene fin. O sea, mesa nos lleva a mueble, que nos lleva a hogar, a comida, a familia. El sentido está siempre deslizándose. Lo fundamental para entender lo que sigue es esto. El lenguaje funciona como una red que se refiere a sí misma. Cubre la realidad, pero no la toca directamente. No es un simple juego de ponerle etiquetas a las cosas del mundo. Y esta separación entre la palabra y la cosa es la clave para entender lo que pasa en la psicosis. Bueno, ahora que tenemos estas herramientas en la mano, como si fuéramos de verdad forenses del lenguaje, volvamos a nuestro caso. ¿Cómo funciona el lenguaje de una manera distinta en el delirio? ¿Qué le pasa a esa cadena de significantes y significados de la que hablábamos? Y aquí está el quiebre. En el discurso psicótico, ciertas palabras, como nuestro galopinar, no nos llevan a ninguna otra significación. Su significado se vuelve absoluto, pesado, se detiene en seco. La palabra misma, como dice el texto, pesa. Es un sentido que no remite a nada más que a sí mismo. Estos neologismos, estas palabras especiales, crean dos fenómenos opuestos que le dan estructura a todo el delirio. Por un lado, tenemos la intuición, esa palabra plena que de repente lo significa todo y abre un mundo nuevo. Y en el otro extremo, tenemos la fórmula, ese estribillo que se repite, pero que está vacío, que no significa nada. El punto crucial es este. Estas palabras especiales, ya sea que estén llenas de sentido o completamente vacías, lo que hacen es detener ese deslizamiento normal del significado del que hablábamos. Actúan como anclas, o como dice el texto, plomadas, que fijan el discurso. Y así crean los puntos de referencia de un nuevo mundo, el mundo delirante. Ese es su rol estructural. A ver, sigamos avanzando, porque esto se pone cada vez más interesante.
cómo impacta todo esto en la experiencia del sujeto. Porque, y esto es muy importante, no se trata de una simple creencia en algo que es falso. El fenómeno es muchísimo más profundo. Esta es una de esas preguntas fundamentales que, muy a menudo, se malinterpreta. Se suele pensar que el problema es que falla la prueba de realidad, pero Lacan nos muestra que el asunto va por otro lado. Contrario a lo que uno podría pensar, el sujeto psicótico muchas veces admite que solo él o ella lo oye, o que su experiencia es de un orden distinto a lo real. O sea, no es un problema de no poder distinguir lo que es real de lo que no lo es. Y acá está la diferencia fundamental. Para el neurótico, el punto de referencia es la realidad que compartimos todos, y su experiencia se mueve en torno a la frustración con esa realidad. Para el psicótico, el eje del mundo se corre de lugar. El nuevo centro es una certeza personal y es radical. Ya no importa si algo es real o no, lo que importa es que le concierne directamente. Y esa certeza es inquebrantable y reorganiza todo a su alrededor. El famoso caso de Schreiber y su concepto de asesinato del alma es el ejemplo perfecto para esto. Él no necesita entenderlo para estar absolutamente seguro de que es algo de vital importancia para él. De hecho, el texto nos cuenta que el propio Schreiber lo presenta como algo enigmático y que el capítulo donde supuestamente lo explicaba fue censurado por su familia. Muy bien, ya tenemos todas las pistas sobre la mesa. Es el momento de juntar todas las piezas de esta investigación para llegar a una conclusión clara y precisa sobre qué es entonces la prueba del delirio. Entonces, en resumen, ¿cuál es la prueba del delirio? Como vimos, no es creer en algo falso, es una alteración en la estructura del lenguaje que se manifiesta en esos neologismos y en esos estribillos. Y todo esto se sostiene en una certeza radical que desplaza la realidad como el eje de la experiencia. El psicoanálisis no escucha tanto qué se dice, sino cómo se estructura eso que se dijo. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final para reflexionar. Una pregunta que va más allá de la clínica y nos interpela a todos sobre la naturaleza de nuestra propia realidad. ¿Hasta qué punto nuestra experiencia se basa en certezas que damos por sentadas sin siquiera cuestionarlas? Gracias por acompañarnos en este recorrido.